Buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos a esta cuarta semana de la asignatura de Seguridad Social. Hoy 15 de septiembre de 2020, a partir de este momento hasta las 4 de la tarde estaremos estudiando y continuando el desarrollo de las distintas temáticas que están dentro del sílabus de Seguridad Social. Ya hasta el momento conocemos el origen institucional, el origen conceptual de la seguridad social, su concepto o el concepto más bien como una política social que busca un ideal que es la protección de toda la población del conjunto de riesgos sociales a los cuales están expuestos bajo unas prestaciones que verdaderamente superan las necesidades indistintamente de su cuantía. Además de eso, estamos ante un ideal que también se busca financiar, es con los recursos fiscales, presupuesto de la nación, y que por lo tanto requiere de un músculo financiero por parte de un Estado que la busque implementar, lo cual es el ideal como política social, pero la manera en cómo podemos llegar nosotros a ese ideal como política social de la seguridad social es a través del derecho de la seguridad social. Es decir, el derecho de la seguridad social es el instrumento a través del cual se materializa la seguridad social como política. Y en la medida en que ese derecho de la seguridad social como un conjunto o un sistema de principios, reglas, normas que regulan ese instrumento de protección de las necesidades sociales y más que todo las relaciones jurídicas que se derivan de él, va avanzando, como lo veremos en la clase de hoy, va progresando en cuanto a su cobertura, en cuanto a las prestaciones a las cuales tienen acceso los destinatarios del servicio, así vamos llegando hacia ese ideal. Pero que ningún Estado hoy en día podemos decir que ha llegado a ese ideal, a, a ese fin último de la seguridad social, cuál es la protección económica de toda la población. Esa protección económica o la seguridad económica es lo que busca en última la seguridad social, porque recuerden ustedes, cuando estábamos viendo cómo opera esta institución jurídica, lo que busca es que ante unas contingencias que se derivan unas necesidades, esas necesidades mayoritariamente son económicas. Y los beneficios del sistema, del derecho de la seguridad social, que se enmarca en el mismo, buscan superar esas necesidades. Hoy nos encontramos ante una seguridad contributiva, una seguridad social contributiva, presente, que se ha desmarcado un poco de los seguros sociales, pero que todavía conservan muchos aspectos de los seguros sociales, como es muchas veces la afiliación previa al sistema, la contribución a través del pago de cotizaciones para el financiamiento del sistema, pero ya hemos visto cómo de alguna manera ya ciertos aspectos están cogiendo matices o toman matices propios de la seguridad social, como cuando analizamos el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en donde las personas que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado no tienen que pagar ninguna cotización al respecto. En ese orden de ideas, el día de hoy vamos a hablar un poco de la seguridad social como desde la constitución política, es decir, como derecho y como servicio público, y los principios que se han reconocido a nivel constitucional e incluso en instrumentos internacionales. Una vez que nosotros culminemos esa presentación, vamos a hacer la primera actividad evaluativa de el primer corte, ya que estamos culminando primer corte y no hemos tomado una nota. Entonces la idea es que yo haga la exposición acerca de la seguridad social desde la constitución política. Una vez que terminemos eso, entonces yo les muestro cuál es la actividad que hay que realizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro?
Sí, doctor, vamos. ¿Me están escuchando? El resto. Brian me dice que no me escucha. Sí, yo lo escucho. Fuerte, claro. Ok. Sí, profe, ya se escucha, era que yo tenía como un problema de audio. Ah, bueno, listo. Ok. Entonces voy a proyectar la presentación. La presentación es un poco larga, pero voy a tratar de que no sea tan cargada en detenerme en diapositiva por diapositiva, sino ir explicando a grandes rasgos la temática que vamos a tratar, que es la seguridad social desde la Constitución Política como derecho y como servicio público. Primero quiero mostrarles en dónde se encuentra, cuál es el artículo que vamos a estudiar a través de esas diapositivas. El artículo de la Constitución Política que consagra la seguridad social es el artículo 48. Y ahí señala que la seguridad social hace parte de los derechos sociales, económicos y culturales. Ese artículo 48 reza lo siguiente, es muy extenso, sin embargo voy a señalarles lo que en este momento nos interesa. Dice, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio. Recuerden que vamos a ver la seguridad social como derecho y como servicio público. Ya el artículo 48 está diciendo la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Entonces ya saben que es un servicio público, primero, no es de carácter voluntario, si se presta o no, si se recibe o no. Bueno, si se recibe como derecho subjetivo, que es la manera de tú poder exigir tus derechos, es a través de una manifestación de la voluntad. Es un servicio público donde la dirección, coordinación y control únicamente la tiene el Estado y que se presta con unos principios que se han elevado a rango constitucional, que es el principio de eficiencia, el de universalidad y el de solidaridad. Además de eso, dice el artículo 48 que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable de a la seguridad social. Ya estamos viendo entonces que la seguridad social es un derecho irrenunciable, está más que claro lo que significa irrenunciable, que se hace efectivo a través de un servicio público. Ahora bien, el Estado debe garantizar la participación de los particulares y ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social. Ese es otro principio, el principio de progresividad, ¿no? Es decir, que el Estado, a través del derecho de la seguridad social, tiene que ir avanzando, evolucionando, abarcando cada vez más beneficios, abarcando más cobertura, con el propósito de ir alcanzando esa finalidad de la política social de seguridad social. Y dice, el Estado no lo prestará solo, lo puede prestar también a través de los particulares. Entonces ahí ya están diciendo, primero, que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio. Segundo, es un derecho de carácter irrenunciable. Tercero, que se debe prestar por el Estado o por los particulares. Pero en tratándose de la dirección, coordinación, vigilancia y control de la seguridad social, eso nada más está en cabeza del Estado.
y que se presta bajo unos principios, unos postulados, que es el de universalidad, el de solidaridad, el de eficiencia y a ese agréguenle el de progresividad. Acá está, la seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, ya lo vimos, y no se podrán destinar ni utilizar los recursos a las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ellas. Eso significa que los recursos de la seguridad social son parafiscales, es decir, que van a beneficiar a las personas a quienes se les cobra para recaudar y tener lo suficiente para satisfacer las necesidades de los destinatarios, que son a los mismos que se les cobra y deben hacer el aporte. Eso es lo que vamos a ver hasta ahora. El acto legislativo 01 de 2005 lo vamos a tratar más que todo en materia pensional, cuando hablemos del sistema general de pensión. Esos incisos que acabamos de leer del artículo 48 de la Constitución Política es de donde surge la presentación que ahora les voy a proyectar. Listo. La presentación se denomina elementos constitucionales de la seguridad social. Fíjense que la primera diapositiva es el reflejo de lo que acabamos de ver. En la Constitución Política, la seguridad social se sitúa dentro de los derechos sociales, económicos y culturales, y además de eso se dice que la seguridad social en el artículo 48 de la Constitución Política es un servicio público y un derecho irrenunciable. Entonces vamos a dividirlo en tres partes. Ojo, vamos a dividirlo en tres partes la presentación. Vamos a centrarnos primero en la seguridad social como derecho. Después vamos a ver la seguridad social como servicio público, es decir, qué características sobresalen al considerarse la seguridad social sea como derecho o sea como servicio público. Y después vamos a estudiar los principios que están enmarcados o que transitan por la Constitución Política y que se aplican a la seguridad social. Entonces, la seguridad social como derecho, recuerden ustedes que el derecho, visto desde un punto de vista subjetivo, es la facultad que tiene una persona de recibir un servicio o un bien a su favor para satisfacer una necesidad. Y ya vimos que esos beneficios resultan ser las prestaciones y que las prestaciones deben ser garantizadas en el marco del sistema de seguridad social. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuáles son las características entonces que tiene la seguridad social como derecho? Primero, que es general. ¿Qué significa eso? Que se le reconoce a todos los habitantes el derecho de acceder a la seguridad social. ¿Listo? La finalidad que se establece con esto es alcanzar ese fin, ese ideal de seguridad social en donde todos estén cubiertos por la seguridad social. Eso es que la seguridad social es general. Que sea exigible. ¿Qué significa que sea exigible? Que si el ordenamiento jurídico regula las relaciones en virtud del cual una serie de actores, una serie de instituciones, Estado, IPS, fondos de pensiones, ARL, tienen que cumplir un deber en favor de los afiliados para satisfacer unas necesidades, sean asistenciales o sean económicas, significa entonces que, visto desde la perspectiva
del destinatario del servicio, como puede ser el afiliado, significa que el afiliado tiene un derecho subjetivo, es titular de un derecho subjetivo y que por lo tanto está dotado del elemento de la exigibilidad, es decir, poder acudir al Estado en caso tal de que los obligados no me estén proporcionando ese servicio, poder exigírselos. Entonces, desde un punto de vista del derecho subjetivo, estamos hablando que la seguridad social es exigible y que está reconocida, ese derecho subjetivo a la seguridad social está reconocido y está protegido por el ordenamiento jurídico. ¿Por cuál? Por aquel que constituye el sistema de seguridad social, propio del derecho de la seguridad social. Renunciable. Irrenunciable, lógicamente, es que no se puede renunciar, pero más que todo es que cualquier acto unilateral que desconozca las garantías de este mecanismo de protección de las necesidades sociales se entenderá por no escrita. Incluso si las partes, empleador, ejemplo, y trabajador, de común acuerdo, concluyen que el trabajador no se va a afiliar a pensiones, ni a riesgos laborales, ni a salud, eso se entenderá por no escrito, porque además de eso, las normas que regulan el sistema de seguridad social son normas de orden público, son imperativas y por lo tanto la voluntad de las partes no las pueden modificar o desconocer, por lo tanto son irrenunciables. El derecho de la seguridad social es de rango constitucional e internacional. Significa que está consagrado en la Constitución y no solamente en la Constitución, sino en instrumentos internacionales y por lo tanto tiene la máxima validez jurídica que puede tener un derecho. En consecuencia, el Congreso de la República no puede ir desmontando de manera simple la seguridad social porque ya tiene una protección en la Constitución y en instrumentos internacionales. ¿Qué debate se...? Hasta ahora vamos bien. Entonces, en resumen, la seguridad social como derecho tiene unas características, un derecho general, se aplica a todos los habitantes del territorio, es exigible, es decir, que la seguridad social es un derecho subjetivo y por lo tanto puedes acudir a el Estado en caso tal de que se te desconozca los beneficios que tienes y poder combinar o constreñir al obligado a que te proporcione los beneficios a los cuales tú tienes derecho para satisfacer las necesidades. Tercero, es irrenunciable. Eso significa que las partes por voluntad propia no pueden desconocer las garantías mínimas de la seguridad social. Y cuarto, es un derecho de rango constitucional. Y además de eso, está protegido por instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Colombia. Por lo tanto, el Estado tiene que ejercer el máximo esfuerzo destinado a su garantía, a su materialización. La seguridad social como derecho ha generado una serie de debates, porque dicen, primero, es si la seguridad social es un derecho fundamental o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos un derecho como fundamental, uno, significa que puede ser protegido a través de la acción de tutela. Y dos, que las leyes que lo reglamenten deben cumplir un trámite especial porque son unas leyes especiales que se llaman leyes estatutarias, que son las que regulan todo el tema de los derechos fundamentales. Entonces la pregunta que surgió en su momento es, ¿la seguridad social es o no es derecho fundamental? Porque si es un derecho fundamental, primero se protegería por vía tutela y segundo, el trámite que debe cursar la ley es propio de una ley estatutaria, no de una ley ordinaria. ¿Qué ocurrió en ese momento? La Ley 100 de 1993, que es el que establece el sistema de seguridad social integral, es una ley ordinaria. Y eso fue demandado
por inconstitucional, en el sentido de que dicen, bueno, es que la seguridad social ya es un derecho fundamental. Total, la Corte Constitucional declaró exequible eso. Declaró exequible la Ley 100 del 93, teniendo en cuenta que la seguridad social ocupa en la Constitución política aquellos derechos que son sociales, económicos y culturales y no fundamentales, como expresamente lo señalan en la Constitución política. Eso fue, a mi juicio, para salvaguardar la vigencia de la Ley 100 del 93. Porque, número uno, yo les pregunto a ustedes, para que un derecho sea considerado fundamental, debe estar expresamente consagrado como fundamental en la Constitución política. No, también en los tratados internacionales. ¿Qué es lo que hace que un derecho sea fundamental? Profe, que tiene una protección especial del Estado. No. Bueno, que existe una protección especial, una tutela a ese derecho fundamental. A su juicio, ¿qué es lo que hace que un derecho sea fundamental y que no sea fundamental? Profe, es que es fundamental se ve reflejado que los derechos humanos, ahí el convenio en la que se materializaron los derechos humanos, cada constitución los va incluyendo como derechos que son fundamentales, que son inherentes para el desarrollo de las personas y que tienen una vital importancia en el desarrollo socioeconómico de la sociedad. Sí, por ahí va la cuestión, sí, por ahí va. El tema, un derecho no es fundamental por el lugar en donde esté ubicado dentro de la Constitución política. En últimas, un derecho termina siendo fundamental cuando logra materializar o busca materializar la dignidad humana, entendiendo por dignidad humana como algo tan subjetivo como el interés que tiene cada persona de obtener esos derechos para satisfacer o materializar o lograr un proyecto de vida particular. Entonces, el concepto de fundamental de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, está más que todo ligado al concepto de dignidad humana. Por lo tanto, hoy en día la seguridad social está más que clara que es un derecho fundamental. Por eso hoy cuando hablamos de la ley 1751 de 2015, que es la que regula el derecho fundamental de la seguridad social, te dice a ti que es una ley estatutaria. Es una ley estatutaria. Esa es por un lado la crítica que se le hizo a la ley 100 del 93, que la seguridad social es un derecho fundamental y por lo tanto debió tener el trámite de ley estatutaria. Pero bueno, se defendió en su momento esa postura y se dijo que hace parte de los derechos sociales, económicos y culturales y por lo tanto podía darse el trámite de ley ordinaria. El otro punto es saber si la seguridad social se puede proteger vía acción de tutela. Y a partir de ahí se dieron tres etapas, tres momentos. Un primer momento que la Corte Constitucional dijo, bueno, a la final la seguridad social no puede ser protegida vía acción de tutela porque es un derecho de segunda generación, es decir, un derecho social, económico y cultural. No está ubicado dentro de la Constitución política en aquellos derechos que expresamente son considerados como fundamentales. Por lo tanto, en ese primer momento no se podía proteger la seguridad social a través de la acción de tutela. Y en una segunda etapa, en donde la seguridad social sí se podía proteger vía acción de tutela por conexidad con otro derecho que sí es consagrado expresamente como fundamental. Entonces te decían, bueno, el derecho a la salud como parte del sistema de seguridad social en salud no es fundamental, pero sí puede ser protegido por vía de acción de tutela en caso tal de que se ligue esa salud con un derecho fundamental expresamente señalado como tal en la Constitución política. Entonces, si tú hacías la conexión entre la salud, derecho social, con
la vida o vida digna, que es un derecho fundamental, entonces sí la salud podía ser protegido por acción de tutela a través de esa conexidad que tenía con otros derechos fundamentales. Y finalmente, que es la tercera etapa, que es la que nos encontramos ahora, que es la seguridad social como un derecho fundamental autónomo. Hoy en día la seguridad social es considerada como un derecho fundamental autónomo. Entonces, ¿es susceptible de protección por vía de acción de tutela? La respuesta es sí. Pero la Corte Constitucional, para cada caso en concreto, ejemplo, en materia de pensiones, en materia de salud, ha establecido unas reglas para que, dependiendo de la petición, entonces sí se pueda proteger vía acción de tutela. Entonces hoy en día se habla de la seguridad social protegida por vía de tutela para acceder de manera transitoria a pensiones, ejemplo, a pensiones. O se habla de la seguridad social como derecho fundamental por vulneración al derecho a la salud como un derecho fundamental autónomo, consagrado expresamente así a través de la Ley 1751 de 2015. Entonces, hoy en día la seguridad social es fundamental, sí. Por conexidad, no necesariamente. Es un derecho fundamental autónomo. ¿Por qué? Porque busca garantizar la dignidad de las personas. Sí, hoy en día se protege por vía de tutela, pero vuelvo y repito, hay que estar muy pendiente de las subreglas que la Corte Constitucional ha establecido para proteger ese derecho de la seguridad social como un derecho fundamental autónomo. No significa entonces que en todos los casos proceda la protección por vía de acción de tutela. Cada caso es un caso y hay que analizarlo a la luz de esas subreglas que ha establecido la Corte Constitucional. Profe, o sea, digamos que es para verificar de pronto si es procedente de que este derecho sea protegido por acción de tutela. Obviamente, primero tiene tres postulados que son cuando un derecho fundamental obviamente ha sido vulnerado, cuando la vulneración o una amenaza se origina de la acción o omisión de agentes del Estado o de particulares, y cuando se carece de un medio de defensa, cuando se carece de otro medio de defensa judicial, digamos, y la única opción es la acción de tutela. Sí, eso ustedes lo tienen que articular con los requisitos que establece el decreto 2591 de 1991 frente a la procedencia de la acción de tutela. Entonces tienen que ver que verdaderamente exista una amenaza o una vulneración a ese derecho, que eso provenga de una autoridad, que no se cuenten con otros medios judiciales de defensa porque la tutela es subsidiaria, es decir, a falta de otros mecanismos, o existiendo otros mecanismos, esos mecanismos no ofrecen celeridad para proteger ese derecho fundamental y por lo tanto se puede obtener o se puede otorgar o proteger el derecho fundamental como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Listo. La seguridad social como servicio público. Ya lo vimos las características como derecho. Ahora vamos a verla como servicio público. Como servicio público, acuérdense que el artículo 48 dice que es un servicio público de carácter obligatorio. Entonces, primero, ¿quiénes prestan ese servicio público? Bueno, ¿qué es un servicio público? Les pregunto a ustedes. Profe, son. No se escucha.
Brian, no se escucha. Listo, miren. ¿Qué es un servicio público? Un servicio público es una actividad que garantiza el Estado, que tiene, que son actividades de carácter técnicos o actividades técnicas, eh, se tienen que prestar de manera continua y con calidad para satisfacer necesidades de la población. Eso es lo que es un servicio público. Por lo tanto, derecho, uno puede tener derecho, ¿Se escucha? sí, Profe, o sea, son servicios que se prestan también incluso para lograr los fines esenciales del Estado, obviamente, que eso. así es, así es. Ese es, esa es una de las características del servicio público. Entonces, como derecho, recuerden ustedes que tienen la facultad de exigir que se cumpla con un servicio o que te presten un servicio para satisfacer una necesidad. Entonces, hoy en día el derecho de la seguridad social se materializa a través de un servicio público. Ese servicio público puede ser prestado directamente por el Estado o por particulares también, y o por particulares, es decir, en la prestación intervienen tanto el Estado como los particulares. Claro está, como les venía diciendo, se debe prestar con calidad y de manera continua, sin interrupciones. En cuanto al servicio público, recuerden ustedes que desde los seguros sociales ya se estableció el mismo con un requisito de ser obligatorio. Es decir, las personas, el empleador no está en la autonomía de decidir si afilia o no a sus trabajadores, tiene que afiliar. Y uno como población tiene que también estar afiliada a la seguridad social. Y ese servicio público se debe prestar no por liberalidad del Estado, es porque el Estado tiene una obligación con la sociedad. Este tema de la seguridad social y el derecho a huelga, el artículo 56 de la Constitución Política dice que se garantiza el derecho de huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. ¿Qué es un servicio público esencial? Aquel que si se deja de prestar, la existencia del Estado se pone en riesgo. ¿La seguridad social es un servicio público esencial? La respuesta es depende, porque la ley 100 del 93, es decir, el legislador, estableció que la seguridad social es un servicio público esencial para la salud y el reconocimiento y pago de pensiones. En esos dos puntos podemos decir que es un servicio público esencial. Entonces, como el artículo 56 de la Constitución Política les dice que el derecho a huelga se garantiza salvo los servicios públicos esenciales, significa entonces que en el sector salud no se pueden hacer huelgas. No obstante, hace poco, la Corte Suprema de Justicia, en virtud de las orientaciones y los mandatos de la OCDE, dice que se tiene que flexibilizar un poco el derecho de huelga o la prohibición del derecho de huelga en aquellos servicios públicos esenciales. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que en salud sí se puede garantizar el derecho de huelga, siempre y cuando no se ponga en riesgo efectivo la vida de los destinatarios del servicio. Es decir, que si los médicos entran a huelga y los médicos no son de aquellos que deben estar en urgencia o en aquellas cirugías o intervenciones que se deben realizar de manera inmediata y paran otras actividades que no son tan prioritarias y que causen un malestar en el usuario, en el paciente, eso no implica que está prohibido el derecho de huelga, porque de todas formas la huelga de una u otra manera entorpece el servicio, es para llamar al empleador a que mejore las condiciones laborales
de aquellos que han optado por irse a huelga. Entonces dice, en salud, dijo la Corte Suprema hace poco, la Corte Suprema de Justicia dice, en salud sí puede aplicarse la huelga siempre y cuando no se ponga en riesgo efectivo la vida de los pacientes, y por lo tanto se pueden paralizar ciertos servicios que no representan que el usuario requiere una atención inmediata, y que ese malestar que se causa no significa que se está poniendo en riesgo efectivo la vida de las personas. La seguridad social y el régimen de cotizaciones, como se los venía mencionando, hoy en día nos hemos desprendido un poco de los seguros sociales, pero conservamos rasgos de los seguros sociales. Uno de esos rasgos es el pago de una cotización, pero el pago de la cotización lo que busca es financiar el sistema. No es que tú pagas la cotización como contraprestación de lo que vas a recibir, no tanto eso. Tú pagas la cotización para que eso vaya a un fondo y con esos fondos se puedan solventar las necesidades del resto de la población. Y sí se puede cobrar esas cotizaciones porque la Constitución Política, en el artículo 367, dice que los servicios públicos pueden tener un régimen tarifario y que pueden generar cierta onerosidad al momento de prestarse. Lo que ocurre es que el carácter oneroso de un servicio público, a mi juicio, no puede ir más allá del carácter altruista de ese servicio público. Me explico. Todo servicio público tiene que prevalecer el altruismo, la ayuda hacia la población, más que el ánimo de ganar dinero. Pero eso no significa que no se pueda ganar dinero. ¿Por qué? Porque se establece, vuelvo y repito, un régimen tarifario, que en seguridad social lo podemos identificar con las cotizaciones que pagan los afiliados. Importante otra característica de la seguridad social como servicio público. Entonces llevamos las siguientes características como servicio público. Es obligatorio, ¿cierto? Se puede prestar por entidades públicas y entidades privadas. Se garantiza el derecho de huelga en los servicios públicos salvo los esenciales, y el legislador estableció la salud y el pago y el reconocimiento y pago de las pensiones como servicios públicos esenciales, salvo lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Y ahora la seguridad social y el derecho de petición. ¿Por qué es importante la seguridad social y el derecho de petición? Sencillo, es porque para acceder a los servicios de seguridad social que reconoce el sistema de seguridad social, sea en salud, en pensión o riesgos laborales, muchas veces tienes que ejercer el derecho de petición. Ejemplo, si ya tú llegas a la vejez y tienes derecho para acceder a la pensión de vejez, ¿tú cómo haces para que te den ese derecho de la pensión de vejez, que te reconozcan la pensión de vejez? Tienes que solicitarlo. Y eso se hace a manera de derecho de petición. Si requieres de un servicio y no te lo han querido dar, la manera de tú poder hacer efectivo ese derecho, ese servicio en salud, es pasando un derecho de petición o presentando un derecho de petición. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, podemos decir que el derecho de petición es un aliado, es un medio, un instrumento para materializar o hacer efectivo las prestaciones y los beneficios de la seguridad social. Llámese maternidad, llámese auxilio por incapacidad temporal, llámese pensión de invalidez, pensión de muerte, pensión de sobreviviente, pensión de vejez y las demás prestaciones reconocidas. Profe. Sí, adelante. Profe, el artículo 367 de la Constitución establece, bueno, habla de eso, de lo que usted está hablando, de la cuestión de los regímenes, el régimen tarifario y la financiación y la cobertura. Y dice, la ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación.
y el régimen tarifario que tendrá en cuenta, además de los criterios de costo, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen. Y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. Así es. Así es. Muchas gracias, Brian. Y finalmente, la regulación de la seguridad social es competencia exclusiva del legislador, del Congreso de la República. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. La seguridad social como derecho es un derecho general, exigible, irrenunciable de rango constitucional. La seguridad social como servicio público es un servicio público obligatorio, suministrado con continuidad, calidad y efectividad. Es prestado por entidades públicas o entidades privadas, es decir, por el Estado y por los particulares. Tercero, es un servicio público que para hacerse efectivo muchas veces se tiene que acudir al derecho de petición. Es un servicio público en donde se garantiza la huelga siempre y cuando no sea un servicio público esencial, entonces quedaría exceptuado la salud y el reconocimiento y pago de pensiones, salvo lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia hoy últimamente, en donde en la salud sí se puede garantizar ese derecho de huelga. Quinto, la reserva de ley, es decir, que la regulación del servicio público de seguridad social únicamente queda bajo competencia del legislador, su regulación. Ahora veamos los postulados. Es decir, los principios, esos mandatos que ordenan que algo se haga de la mejor manera posible. Y sobre esos postulados sirven de cimiento para todo el desarrollo normativo de la seguridad social. Tanto así que cuando no haya no haya una norma aplicada al caso concreto, podemos utilizar estos principios para resolver esos casos. ¿Cuáles son los principios entonces? Son 3 los que podemos ver en el artículo 48, más el de progresividad que yo veo que está ahí más que claro. Entonces dicen, los principios son universalidad, principio de solidaridad y principio de eficiencia. Vamos a ir explicando uno por uno. ¿Cuál es el de universalidad? Hombre, que exista la máxima cobertura en materia de seguridad social. ¿Cómo así? Cobertura para toda la población, cobertura de los riesgos sociales a los cuales están expuestos. Pero hoy en día el derecho de la seguridad social, como va paulatinamente mejorando y ampliando esos beneficios, hoy en día tiene un número reducido de riesgos, ¿ya? Y va ampliando cada vez también la cobertura de las personas para llegar y materializar ese principio de la universalidad. Principio de solidaridad. Principio de solidaridad consiste en que el que tiene le da al que no tiene. El sano, la persona que está sana, financia la salud del que está enfermo en determinado momento. Los jóvenes financian la pensión de aquellos que ya han adquirido los requisitos, han cumplido con los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Eso se basa en solidaridad. Ejemplo, recuerden ustedes que una de las características de la mutualidad y que ha transitado incluso hasta la seguridad social es que a pesar de que tú tengas un aporte muy pequeño o no hagas ningún aporte directamente, la seguridad social te permite a ti obtener beneficios más allá de lo que has podido dar. Y es la manera de cómo la solidaridad atraviesa el sistema. Ejemplo, si yo hoy me afilio y únicamente he pagado una cotización y necesito una intervención quirúrgica de 200, 300 millones de pesos,
¿De dónde sale esa plata? Hombre, no sale de mi aporte solamente, sino es que sale de los aportes de las demás personas que de alguna manera no han requerido los servicios porque se encuentran sanos y eso se destina para la atención de aquella persona enferma. Permítame. ¿Cómo vamos hasta el momento? La pandemia hoy nos está enseñando por lo menos cómo debemos actuar como pilar de el sistema de seguridad social. Eso es lo que nos está enseñando la pandemia. Que la salud no es solamente de ir a una clínica y exigir los servicios, o de ir a una EPS y solicitar los servicios y quejarnos. Que la salud va más allá. La salud es un compromiso y un deber de todos. ¿Cómo vamos hasta el momento, por favor? ¿Está todo claro? Bien. El resto del aula. Continúo. Y está, además de eso, el principio de eficiencia. El principio de eficiencia te dice a ti, miren, como es un derecho que se materializa a través de un servicio público y para prestar un servicio público se necesita de recursos, los recursos son finitos. Entonces la eficiencia se traduce en cómo yo voy a utilizar de la mejor manera esos recursos que están a mi alcance como Estado para garantizar de manera adecuada, de manera oportuna, los beneficios que yo tengo que proporcionar. Entonces la eficiencia vendría siendo el mejor uso de los recursos económicos, técnicos, administrativos, para obtener los mejores resultados en el sentido de proporcionar adecuadamente, oportunamente, de manera integral, los beneficios a los cuales tienen derecho a acceder la población. Esa es la eficiencia y de tal manera entonces yo con el recurso que tengo maximizo los resultados. En cuanto al aspecto político de la gestión, ya lo hemos visto. ¿Cuál es el papel del Estado? El papel del Estado es de dirección y control. Esas funciones de dirección y control de la seguridad social están en cabeza del Estado. No puede decirle a un particular y decirle, ¿sabes qué? Ahora tú eres el que vas a inspeccionar, vigilar y controlar todo el sistema de seguridad social. No, eso sí está en cabeza del Estado. Y la gestión y prestación del sistema sí puede estar en cabeza tanto del Estado como del sector privado. Es decir, quien inspecciona, vigila y controla en salud viene siendo las entidades territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud. Si vamos para pensiones, quienes terminan controlando el sistema de pensiones es la Superintendencia Financiera. Si nos vamos para riesgos laborales, quienes terminan inspeccionando y controlando el sistema de riesgos laborales es el Ministerio del Trabajo, junto con la Superintendencia Financiera y también la Superintendencia Nacional de Salud. Sí, la Superintendencia del Subsidio Familiar es la que vela por el subsidio familiar como parte de la seguridad social.
Naturaleza jurídica de los recursos del sistema son recursos parafiscales. Los recursos del En cuanto a la naturaleza jurídica de los recursos del sistema de seguridad social, podemos decir que los aportes a la seguridad social son aportes o recursos parafiscales. ¿Qué significa que los recursos de la seguridad social con que se financia la seguridad social para garantizar esos beneficios que ya vimos de la seguridad social sean considerados parafiscales? Aporte parafiscal, como lo dice la diapositiva, son aquellos que se cobran de manera obligatoria a un grupo determinado de personas, cuyas intereses o necesidades se satisfacen con los recursos recaudados. Es decir, ejemplo, en pensiones, yo hago la cotización, ¿cierto? Porque esa cotización se va a destinar exclusivamente para satisfacer mi necesidad en un futuro. ¿Cuál es mi necesidad en un futuro? Obtener una pensión. Y únicamente se puede destinar para eso, para satisfacer las necesidades de aquel que realice el aporte. Es decir, los recursos de la seguridad social no pueden destinarse para fines distintos a la misma seguridad social. Entonces yo no puedo coger los recursos de la seguridad social, los aportes de cotización, los aportes de salud y construir un centro recreacional o hacer una carretera con ellos. Eso no se puede hacer. Lo que se tome como aporte de seguridad social tiene que destinarse para cubrir las necesidades de la seguridad social. Otro punto clave de la seguridad social en las relaciones laborales es que, si bien ya vimos que el derecho del trabajo y la seguridad social tienen diferencias, en la Constitución Política, en el artículo 53, que hablan de los principios mínimos fundamentales de la normatividad laboral, se establece la garantía a la seguridad social. Lo que significa es que en las relaciones de trabajo el empleador tiene que cumplir unas obligaciones frente a la seguridad social. ¿Cuáles? Afiliar, verificar que el trabajador está afiliado, girar las cotizaciones y, además de eso, reportar oportunamente las novedades. Que si se le terminó el contrato de trabajo al empleado, reportarlo al sistema. Que se mejoró la condición salarial del trabajador, reportarlo al sistema. Eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto a otro principio que permea toda la Constitución política y que incluye la seguridad social, está el derecho a la igualdad. Entonces, no es solamente una igualdad formal, en el sentido de que todas personas están amparadas por la ley, sino es que se tiene que reconocer que ciertas personas necesitan de un trato particular en virtud de la igualdad material. La igualdad material reconoce que no todos somos iguales, que cada uno tenemos unas condiciones propias y que de alguna manera se necesita crear una serie de normatividad, políticas, programas tendientes a mejorar las condiciones de esas personas. Y merecen un trato diferencial, pero justificado. ¿Por qué? Porque cuando se trata de manera diferente a una persona y no se justifica el trato diferencial, ¿cómo se denomina eso? Si yo trato diferente a una persona y no lo justifico, Discriminación. eso se denomina discriminación. Entonces, ¿tú cómo sabes si un trato es igual o desigual? Hacen el test, la Corte Constitucional apela al test de razonabilidad, que es si ese tratamiento particular busca alcanzar un objetivo, si ese objetivo está coherente o es coherente con los fines de la Constitución política y si verdaderamente existe una proporcionalidad entre el trato desigual
y el objetivo a alcanzar en razón de la Constitución. Si es desproporcionado ese trato desigual para alcanzar el objetivo a la luz de la Constitución, entonces podríamos decir ya te está yendo hacia el plano de una diferenciación injustificada. Si es proporcional el trato desigual para alcanzar un objetivo que es coherente con la Constitución política, entonces podemos decir que el trato desigual es justificado y por lo tanto no es discriminatorio. Profe, una pregunta. Adelante. Profe, yo ahí le escribí, ¿la medicina prepagada es un aporte solidario o una contraprestación por recibir el servicio? ¿Cómo? La medicina prepagada es un aporte solidario o una contraprestación. Vamos a esperar a llegar a el sistema de salud cuando veamos los planes voluntarios de salud. Que ahí vamos a ver un poco de medicina prepagada o hablar un poco de medicina prepagada, de los planes de atención complementaria y las pólizas de seguro en materia de salud. Entonces no nos adelantemos todavía, ya vamos a llegar allá. El último principio es el principio de la progresividad. Principio de progresividad. El principio de progresividad consiste en que los estados tienen que hacer el mayor esfuerzo hasta el máximo de los recursos disponibles para materializar o hacer efectiva la seguridad social e ir avanzando, mejorando los beneficios en pro de buscar ese fin de la seguridad social ideal como política social. Ese es el principio de progresividad, que está señalado incluso en instrumentos internacionales. ¿Qué es lo que dice? El deber de los estados de adoptar las medidas pertinentes hasta el máximo de sus recursos para lograr progresivamente la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Implica que el Estado tiene la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de los derechos. Que todo retroceso que se realice cuando ya se ha alcanzado un nivel de protección mejor al que se tenía con anterioridad, si se hace un retroceso, ese retroceso se presume inconstitucional, aunque se puede justificar, pero en principio se presume inconstitucional. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Entonces, ¿cuáles son los principios? Solidaridad, eficiencia, universalidad, igualdad, progresividad. Aquellos principios que están claramente señalados en la Constitución política frente a la seguridad social. Naturaleza de los recursos de la seguridad social para fiscales, es decir, se tienen que destinar los aportes que se recaudan, se tienen que destinar para los mismos fines de la seguridad social, para satisfacer las necesidades de quienes están obligados a contribuir. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por favor, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Cuál es la actividad que van a realizar? La siguiente.
En estos 45 minutos, acá en clase, van a iniciar el siguiente trabajo. Ese mismo, sí. Sin abandonar la sesión de Moodle, ustedes van a realizar esta actividad. La cuarta semana de clase tiene que ver con la estructura de la Ley 100 del 93. Pues bien, esa estructura la van a investigar ustedes. Ustedes van a coger la Ley 100 del 93 y así como en algún momento hicieron con el Código Civil, en donde se estudió la estructura del Código Civil, todos ustedes van a graficar cómo está estructurado la Ley 100 del 93. Tiene un preámbulo, tiene tantos libros, esos libros tienen tantos títulos, estos son los libros, estos son los títulos, estos son los capítulos que comprende cada uno de los títulos y lo grafican. ¿Listo? Máximo 3 personas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Adelante, María Divina. Comiencen ya en el acto. Comiencen ya en el acto, estando acá en Webex. Comiencen y me muestran el avance al finalizar la clase a las 50. A ver por dónde van. ¿Listo? Adelante.
Profesor Pedro, Adelante, Juan. profe, para comentarle que ahora precisamente en estos momentos no puedo adelantar la actividad, profe, porque no me encuentro frente a un computador, estoy aquí en el celular y ahorita será que llegue a la casa que me conecte con el computador para adelantar el trabajo. Profe, Sí, lo que pasa es que por lo que estoy viendo, Daniel, Daniela, Félix, Jesús, Luis están desde el celular también. bueno, sí, profe, o sea, yo lo que no, yo voy a adelantar el trabajo en la parte de que voy a investigar, pero no sé si le puedo mostrar el avance porque desde el computador, desde el celular puedo investigar, pero no puedo como estructurarlo enseguida. Vayan adelantando. Ok.
¿Terminaron? ¿Qué gráfica han escogido por hacer? Profe, Adelante. profe, yo pienso que más hace como un orden, así como una diapositiva y colocando el preámbulo, los títulos, los artículos y eso. No hace como una gráfica así tan cuadrada, sino como más explícito en forma de diapositiva, pienso yo. No sé qué me dice usted. No, ustedes escogen cómo explicar la lección del 93, si es a través de un mapa conceptual, un mapa mental, si es a través de diapositivas, ustedes lo escogerán. Yo les dije una gráfica, es para que la persona se pueda ubicar normalmente. En el entendido en que tampoco vayan a determinar artículo por artículo porque no terminan nunca. Por eso yo les dije, preámbulo, digo preliminar, los libros, esos libros cuáles son los títulos que componen el libro, esos títulos, cuáles son los capítulos que contienen, para ir identificándolos. Profe, yo lo entiendo perfectamente, que fue lo que usted trató de explicar. Lo que yo le dije es que, así como dice usted, por ejemplo, pone en primer título, va del artículo tal hasta el artículo tal, y lleva Listo. como título así. Ya listo, perfecto. Bueno, ok, así está mejor, sí. Es una forma de cómo lo quiero hacer yo más o menos. No quiero decir que todos mis compañeros van a hacer así, o sea, es como yo lo pienso hacer. Bueno, listo, Juan, perfecto.
Disculpen, Daniela no asistió el día de hoy.
Han adelantado la gráfica, han alcanzado con el tiempo. Sí, no me oyen, por un momento. Profe, lo que yo hice fue algunos capítulos, los títulos y los capítulos de cada uno, organizarlos en el cuaderno y ahora los estoy organizando en Word. O sea, el tiempo más o menos da. No para terminarlo hoy, yo quiero que usted esté claro de eso, pero sí para empezar. Ok, sí, bueno, listo, miren, la tarea está abierta en Moodle hasta el próximo martes antes de la clase, ¿oyeron? Es para que por favor carguen la actividad antes de ese tiempo. ¿Comprendido? Listo, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz día. Bien, profe. Listo, hasta luego. Bendiciones.